8 horas ha durado el debate del Estado de la Comunidad. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha hecho balance del primer año de esta legislatura y ha lanzado numerosas propuestas para reducir el paro y luchar contra la despoblación. Eso sí, la incertidumbre nacional, sin un gobierno en Moncloa, puede retrasar algunas reformas y propuestas. Ha insistido que sin una nueva y justa financiación autonómica será difícil mantener unos servicios públicos eficaces. Eso en el discurso matinal. Por la tarde, durísimo cara a cara con el portavoz socialista Luis Tudanca, que utilizó buena parte de su tiempo para hablar de la supuesta corrupción en Castilla y León. Con el resto de los portavoces, mejor tono y propuestas que veremos si mañana salen adelante. Eso sí, el portavoz de Ciudadanos ha vuelto a amenazar con romper el pacto con el PP o al menos no firmar ninguno más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Son las 10:07. Hace apenas unos minutos que ha terminado la primera jornada del debate del Estado de la Comunidad. El 11º para Herrera, pero el primero en el que el PP no cuenta con mayoría absoluta. Y todo 3 días después de unas elecciones generales con los resultados que ustedes conocen perfectamente. Para hablar de este debate que han estado aguantando estas 8 horas está Pablo Lago. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Director del Mundo de Castilla y León. Si los resultados hubieran sido distintos, si el PP hubiese bajado, si hubiera habido sorpaso, ¿cree que se hubiera desarrollado igual este debate? Pues seguramente que no, pero en este caso, fíjate, no ha sido porque lo haya querido el PP o lo haya querido Herrera, porque una de las cosas que ha usado Herrera o que no ha usado ha usado la prudencia, que no ha alardeado, excepto en algún momento puntual para responder, no ha alardeado unos resultados electorales que seguramente cualquiera hubiera tenido la tentación de hacerlo. Y eso yo creo que es un síntoma inequívoco y un síntoma y un sentimiento de lo que ha dicho en varias ocasiones al final, de querer dialogar y de querer un entendimiento con el resto de grupos de la oposición, porque cualquiera otro hubiera tenido la tentación de alardear hoy de los resultados que ha tenido el PP, sorpresivos, y especialmente que ha tenido el PP en Castilla y León, que ha sido la subida más importante de España por comunidades. De Juan Vicente Herrera vamos a hablar largo y tendido. Ana Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Delegada de Europa Press en Castilla y León. ¿Cómo le ha visto al presidente Herrera? Parece que le vienen mejor las réplicas y las dúplicas que el primer discurso. Pues por la mañana, lo hemos comentado todos aquí, estaba un poco como, bueno, pues en un tono monotono, ¿no? Por así decirlo, y se ha venido arriba, sobre todo en el turno de réplica al portavoz socialista Luis Tudanca. Creo que al principio es verdad que ha sido un análisis que ha hecho el presidente del primer año de legislatura y un planteamiento de las propuestas para lo que aún resta, que ha sido bastante largo, que se ha enredado mucho en cifras, ¿no? Y que ha tratado temas muy tradicionales, pero yo no veía que el brío que a lo mejor ha tenido en otros debates sobre el estado de la comunidad, aunque sí que es cierto que a lo largo de la tarde pues como que se ha venido arriba. Luis Miguel Torres, buenas noches. Hola, buenas noches. Director de la agencia ICAL. Ya llevamos un año de legislatura, un poco más, y ya conocemos bien, hemos visto ya muchos plenos. ¿Le ha sorprendido algún portavoz de los que han intervenido hoy? Bueno, yo más que sorpresa lo que sí he visto es evolución, porque el tono de la mayoría de los portavoces ha sido el que se ha mantenido durante la legislatura. Tudanca ha sido duro y ha centrado la mayor parte de la cuestión en la corrupción, y el que a mi juicio se percibe una mayor evolución ha sido del portavoz del PP, de Podemos, de Pablo Fernández. Si recordáis el debate de investidura, atropellado, diciendo cifras como si fuera una ametralladora, y ahora más tranquilo y con más sentido. Progresa adecuadamente. Raúl Briongos, buenas noches. Muy buenas. Director del Diario de Burgos. Esto se ha convertido en una auténtica guerra de cifras. Mañana tendremos que estudiar y ver quién mentía en cada cifra, porque prácticamente ninguna coincidía. Al margen de esa guerra de cifras y de todo lo que se ha dicho, que ha sido mucho, ¿has echado en falta alguna cosa o que se haya repetido sobre cosas que ya hemos escuchado en otros debates del Estado de la Comunidad? Yo he echado de menos sobre todo pasión, piel,
ilusión. Al final, un debate sobre el estado de la comunidad no puede centrarse únicamente en escoger aquellas cifras de las estadísticas que mejor te convienen, tanto para avalar tu gobierno como para demostrar algunos puntos flacos de tu gestión, que es lo que hace la oposición, ¿no? Yo creo que al final esa guerra de cifras, aparte de que si nos aburre a los periodistas, no me puedo ni imaginar a los ciudadanos lo que les puede suponer. Aparte de eso, yo creo que no deja nada en limpio. Yo creo que el portavoz socialista sí que se lo ha apuntado en su segunda intervención a Juan Vicente Herrera, ¿no? Le ha dicho, menos cifras y más hablar de las personas, de lo que les preocupa, más escuchar lo que a la gente le preocupa, de lo que le inquieta, de lo que habla, lo que comenta en sus familias, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo al menos he echado de menos. Bueno, han sido 8 horas. Vamos a intentar sintetizar lo más interesante de lo que hemos escuchado y vamos a empezar por el principio, por la mañana. Después veremos un poco el cara a cara con los diferentes portavoces. Y esa primera intervención ha estado basada sobre todo en datos de economía y en esa lucha por reducir la lista de desempleados. Eso sí, para que lo sepan, de momento Juan Vicente Herrera ha dicho que no va a subir los impuestos a las pymes, a las personas, a las familias y a los autónomos. El presidente hace balance y presenta su hoja de ruta para el próximo año desde un compromiso prioritario y también necesario. Nuestro primer compromiso fue el de trabajar más que nunca a través del diálogo y el acuerdo. Una dirección en la que sin duda, y yo el primero, debemos perseverar y podemos mucho mejorar. Ha reconocido que algunos proyectos van con retraso y que la recuperación económica sigue trasladándose con demasiada lentitud al empleo, pero también ha puesto en valor las cifras de la industria o las exportaciones, donde la comunidad bate todos los récords. Llegar al 1 millón de ocupados seguirá siendo la gran prioridad. En septiembre se presentará la estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos, empleo y también atención a quienes la crisis ha dejado en una situación vulnerable. Aprobaremos un proyecto de ley dirigido a mejorar y ampliar la red de protección, elevando a la categoría de derecho subjetivo prestaciones sociales como el reparto urgente de alimentos. Además, nuestro compromiso de no establecer impuestos nuevos a familias, pymes o autónomos. No ha entrado en los resultados electorales, pero sí le ha recordado al Gobierno en funciones y al que venga que hay 2 asuntos que no esperan: la reforma de la financiación autonómica y una solución para la minería. Que facilite las ayudas públicas necesarias para la ejecución en los próximos años por los propios trabajadores de la empresa del proyecto de cierre de la explotación de Interior. Espacio también para la regeneración. Además de hacer un repaso de todo lo aprobado ya, el presidente compromete para 2017 una estrategia de participación ciudadana y un proyecto de ley de diálogo civil y democracia participativa. Bueno, muchos de esos temas se van a ver luego en el cara a cara, pero se ha vuelto a decir lo que se dice siempre y no sé si es verdad. 2016, año clave en cuestión de empleo, de despoblación y de muchas otras cosas, pero mirando de reojo a la Moncloa. Bueno, siempre no. La parte más de contenido político que ha tenido el discurso del presidente se ha cerrado precisamente con eso. Le ha dado una importancia fundamental a lo que pase en lo que resta de 2016 y lo ha dicho que para bien o para mal, para el progreso o el futuro de esta comunidad. Él se refería a que será crucial, evidentemente será crucial porque por medio se cruza la formación de un nuevo gobierno que dé estabilidad a este país, se ha cruzado lo del Brexit, que nos va a afectar a todos en mayor o en menor medida, claramente en el tema inmediatamente en las exportaciones, seguramente por la caída o la bajada de la libra. Esta comunidad exporta mucho producto agroalimentario, que es uno de los industrias más importantes, mucho vino. Es decir, en el vino de alta calidad no se va a notar 2 euros, 2 libras, 3 libras, pero en el vino de 10 libras o de 15 libras se va a notar. Entonces, sí ha puesto mucho énfasis en eso el presidente, en ese mensaje de los cambios que pueden producirse. Bueno, en el fondo yo creo que al final lo que ha venido a decir es que de cómo pueda el gobierno central armar una política económica seria, es decir, directamente si se pueden aprobar los presupuestos de 2017 en el último trimestre del año, depende en parte de toda esta estrategia que él ha ido conformando
Porque yo sí que en la exposición del ámbito económico he visto muchas cifras, demasiadas cifras, es decir, a veces tenemos un poco de ensalada en la cabeza con tantas cifras, pero he visto pocos comos, he visto mucho objetivo de hay que llegar al 1 millón de ocupados, hay que reformar la garantía de joven, ¿cómo? Pero eso es frivolidad también, ¿no piensas, Luismi, que eso es un poco de frivolidad? Decir, vamos a hacer 1 millón de ocupados. Yo me parece más serio alguien que tiene la conciencia y la seguridad de que no puede garantizar eso, porque ¿quién puede garantizar eso? Eso no va a depender de unos presupuestos generales del Estado, eso va a depender del ritmo de la economía. Es que hay un elemento que también ha hecho alusión Juan Vicente Herrera, que es la financiación autonómica. Yo creo que es clave, sí. Elemento si clave. No hay una reforma de la financiación autonómica. Y el problema que existe es que si un gobierno con una amplia mayoría absoluta no ha querido meterle mano a ese tema, no ha querido abrir ese melón, un gobierno en minoría lo veo muy difícil que lo haga y que, además de hacerlo, tenga en cuenta los intereses de regiones como esta, que tiene unas claves muy concretas. Pero junto a ese modelo de financiación yo creo que también es clave, sobre todo en esta comunidad, es la apuesta por la industrialización, ¿no? Porque al fin y al cabo son las industrias, las pymes, las que generan el empleo, ¿no? Y que coincido con Pablo, que es complicado decir vamos a crear 1 millón de puestos de trabajo, vamos a intentar por lo menos, o este gobierno debería intentar por lo menos apostar por eso, por la industrialización, intentar, yo creo que puede ser incluso más fácil con un gobierno minoritario intentar un cambio en el modelo de financiación autonómica que a esta comunidad no la ha beneficiado nunca, ¿no? Pero creo que esas son las dos claves, nuevo modelo de financiación y reindustrialización de esta economía, porque hay todavía provincias que tienen un desarrollo industrial muchísimo más elevado que otras provincias que están... Para una cosa y para la otra estabilidad. O sea, que lo que salga en Madrid dentro de un mes dure más allá de 6 meses. Es complicadísimo adelantarlo, es que es complicadísimo formar gobierno. Por mucho que los resultados que conocemos todos, sigue siendo muy complicado formar gobierno. El Brexit ha rebajado el crecimiento de Europa a medio punto, lo ha dicho Draghi ayer o antes de ayer. Es decir, no solo es la formación del gobierno, es que no vivimos aquí en este país, no dependemos solo de la economía de lo que ocurre aquí, dependemos de No sé si fuera. estará en riesgo, y es otra de las cosas que también ha dicho Juan Vicente Herrera, el gasto social, que sigue siendo una de las prioridades de Juan Vicente Herrera, junto con la despoblación. Puede que si también hay problemas, si no vamos a llegar ahora para la sanidad y la educación, se vaya a poner huevos en la cesta de la lucha contra la despoblación. Educación, sanidad y servicios sociales copan los compromisos más inmediatos del Ejecutivo. En 15 días se aprobará el 4º Plan de Salud y el Plan de Igualdad de Oportunidades elaborado con CERMI. Antes de que acabe el año se presentará la Estrategia de Prevención de la Dependencia o el Plan de Infraestructuras de las universidades. Además, en esta línea de trabajo, a lo largo del próximo año, crearemos la Red de Investigación Clínica Oncológica de Castilla y León, que potenciará las alianzas entre los servicios oncológicos hospitalarios y los centros de investigación más competitivos, como el IPSAL y el Centro de Investigación del Cáncer, ubicados en Salamanca. El próximo curso se extenderá la red compartida de transporte a la demanda y escolar a 100 nuevas rutas. Habrá un plan de atención a la diversidad y un plan contra el acoso y la intimidación, y más contenidos en materia de igualdad. El transporte escolar para los alumnos que cursen FP básica fuera de su localidad será gratuito y se abrirán 16 nuevos centros para niños de 0 a 3 años. Medidas para fijar población, con especial atención a Soria. Para la cual, en estos próximos meses, acordaremos en el diálogo social, con la participación de su Diputación, un plan territorial provincial dirigido a corregir sus graves desequilibrios demográficos. La Consejería de la Presidencia elabora ya una nueva agenda exterior, diseña la creación de la Conferencia de Ciudades y antes de que acabe el año remitirá la norma con el mapa de las unidades rurales. Bueno, entre esas muchas propuestas hay que dirimir que algunas sí que estaban puestas en marcha, otras se pondrán. Lo de Soria, que parecía nuevo por la mañana, sí que ya se había adelantado. Bueno, deriva, lo ha dicho el presidente también, deriva de una proposición no de ley para, de alguna manera, tener alguna actuación especial en Soria a partir de la demanda de los empresarios sorianos y los regionales, porque Santiago Aparicio, que estaba allí, que se ha felicitado mucho porque esto se ponga en marcha, los empresarios sorianos, los sindicatos sorianos y las instituciones sorianas, con financiación europea, se supone.
vamos a ver... Pero que se ponga en marcha, porque claro, no sabemos qué es lo que se va a poner en marcha. Es que ese es el lío. Muy difuso hablan de 80 millones de euros. Mira, una de las cosas fundamentales para Soria, que es eje fundamental para Soria y para toda la comunidad, es la autovía. Y eso ha venido. Y si vamos así en esta La palabra era insistir, pero ha vuelto a salir. Que es insuficiente. La autovía, pero no, digo que es insuficiente decir insistir al gobierno a que la haga, es decir, porque en algunos momentos ha habido incluso poner 100 millones de euros como se... Es absurdo porque ha pasado gobiernos de uno y de otro color y no ha hecho ni caso. Ya ha llegado el PP, que siempre se ha quejado mucho de la necesidad de esa autovía, y lo que ha hecho Ana Pastor fue parar esa autovía, excepto en los últimos meses electorales, que hizo como que parecía pues unas máquinas de cartón piedra, para que parecía que había allí obras y tal, y no se ha movido la autovía, ni han tenido ninguna voluntad política. Pese además a la importancia en la que coincide todo el mundo. Es una de las cosas insólitas en las que yo estoy convencido que la gente le causa esa desafección a la política, ¿no? Ver algo, hasta alguien de León como tú puede decir que antes de que la León-Valladolid hay que hacer la autovía del Duero. Incluso hasta alguien de Ponferrada como yo puede decir eso. Es que hasta León se puede ir por autovía, imprescindible. Hasta León puedes ir por autovía. Es más, yo soy de los que considero que en los tiempos donde es necesario utilizar los recursos para otras cosas, yo creo que la León-Valladolid no es una carretera tan necesaria ni prioritaria. Seguramente sí circunvalar, que ya nos encontramos con un problema, Medina-Río Seco, pero es una carretera que se va bien, que no hay tráfico. Y rematar que la entrada a León. De todas formas, sigue habiendo Valladolid-León y Valladolid. Hay autovía, no nos olvidemos, hay autovía. Raúl, ¿alguna cosa más de la parte esta? Que vamos a pasar a los carreteras. El tema de la despoblación, las mejores herramientas son empleo e infraestructuras. Y ahí la Junta puede ayudar, pero bueno, al final no tenemos que olvidar que las empresas las ponen los empresarios. Los empresarios se les puede estimular, se les puede dar facilidades, pero el empresario tiene que ver primero estabilidad y segundo tiene que ver un poco despejado el horizonte, porque hacer una inversión, plantear ahora una ampliación, son temas complicados. Coincido con las infraestructuras, me parece clave la autovía de Soria, pero me parece que va a ser muy difícil que avance al ritmo que se requiere, salvo en sitios puntuales como en Aranda. Vamos a seguir avanzando porque muchos temas están en los cara a caras. Vamos con el momento más tenso, el debate entre Luis Tudanca y Juan Vicente Herrera. Al margen de algo que ya se ha dicho en otros plenos, con Herrera no es creíble y contestaciones de Herrera diciendo que la credibilidad la dan las urnas, la dan los ciudadanos, ha vuelto a salir la corrupción. Buena parte del discurso de Luis Tudanca lo ha centrado en este tema y la respuesta de Juan Vicente Herrera ha sido contundente. Este ha sido el año donde el mapa de la corrupción ha emergido en Castilla y León, o mejor dicho, cuando usted parece haberse dado cuenta, no es que la corrupción del PP haya empezado ahora en Castilla y León, es que ahora empezamos a saber lo que ustedes han estado haciendo todos estos años, desde Pérez Villar hasta hoy. Hoy sabemos, señor Herrera, que usted lo sabía todo y lo consintió. Si usted tiene pruebas de financiación ilegal del Partido Popular de Castilla y León, desfile a la Fiscalía. Y en segundo lugar, desfile a la Fiscalía. Esto no es un patio de vecindad. Desfile a la Fiscalía. Decía Herrera que estaba utilizando los términos de un debate de investidura o de debate de la comunidad en los plenos, en el estar siempre con la corrupción, como si estábamos en continuas elecciones, y no ha sido menos en este debate en el que Tudanca haya sacado uno por uno todos los presuntos casos de corrupción. Sí, lo que pasa es que no le deja en buen lugar, porque si ahora es cuando se han empezado a conocer qué ha hecho la oposición en todos estos años. Pero la oposición no está para eso, pero está la policía, los jueces y los fiscales, ¿no? Pero también la oposición tiene la corrupción y mayormente los periodistas en este país, que es entonces, para eso están los jueces y los fiscales. Si la oposición no tiene una función de control al gobierno, no sé qué es lo que tiene. De control al gobierno sí, pero no de investigar los casos judiciales. De poner sobre la pista, sin duda alguna. A mí me da la sensación que dentro del juego parlamentario, donde Tudanca posiblemente haya ido un poco más allá es en la acusación de financiación irregular del Partido Popular en Castilla y León, que hasta donde yo sé no lo está diciendo ningún informe, ni el de la agencia tributaria, ni el del otro, ni ningún otro. Yo creo que ha estado hábil Tudanca, ¿no? Yo creo que ha estado bastante hábil porque
Lo que pasa es que de la habilidad a seguramente a la torpeza hay un paso muy escaso. No estaba bien porque evidentemente en los casos del edificio de Arroyo, lo conocido como por la Negra, y la trama eólica, hasta el propio Partido Popular ha tenido que cambiar el discurso en el último año, visto lo que apareció en los juzgados y en las investigaciones. Ha tenido que cambiar enormemente el discurso, de no querer saber nada, incluso querer presentarse como parte afectada. Yo creo que ahí ha estado bien. Lo que pasa es que luego ha trascendido la línea porque él quiere generar una situación de que vivimos un estado de corrupción en Castilla y León que no existe, que no es cierto, que puede haber dos casos aislados, que en cualquier caso, claro, cuando él hace la comparación de Villanueva con Granados, me parece una absoluta desproporcionado y me parece fuera de tono. Claro, pero... Porque, entre otras cosas, porque Granados está metido en la cárcel, está demostrado que se ha llevado 100 y pico millones de euros y Villanueva ni siquiera está investigado. No está ni imputado ni investigado. En una comisión. Pero te voy a más... yo creo que da el paso de... Hasta ahora, de alguna manera, se asume que todas las tramas se han centrado en el enriquecimiento de personas concretas, con nombres y apellidos. Y da el paso a si era una trama organizada por el propio Partido Popular para financiar al Partido Popular, que es lo que denuncia. Y por eso es por lo que al final yo creo que con contundencia Herrera dice vaya a la Fiscalía, porque nadie lo ha dicho. Le están imputando al partido un delito, no a personas concretas, claro, que son las que aparecen en el informe. Se señala al partido, pero evidentemente no es el partido el que está siendo ni investigado ni señalado. Yo creo que es un salto cualitativo y que supongo que será la estrategia de Tudanca a partir de... He de decirte que hace unos años, en un pleno de las Cortes, José María, el diputado, hoy el procurador del PSOE, JF, José Francisco Martín, ya señaló, en una intervención, dejó caer el tema de la Perla Negra y el tema de la vinculación con los terrenos de Portillo. Pero claro... Todos esos datos están en el expediente que ha llevado este caso políticamente. Es decir, que la oposición tiene que empaparse los expedientes lo primero. Decir, no está en el expediente, está en una denuncia de la agencia tributaria. Decir, la tramitación... pero el PSOE estoy hablando de hace por lo menos un par de años o tres, ya lo señaló el PSOE. La tramitación que ha llevado ese edificio se ha llevado en un expediente administrativo. Pero la oposición no tiene que estar vigilando, yo creo, las contrataciones de cualquier edificio. La oposición tiene que estudiarse los expedientes, lo primero, y estudiar cómo se ha hecho la compra, con qué precio, en qué tiempos, de qué manera. Yo creo que para eso está Hacienda. Que es la primera labor de una oposición, es estudiarse los expedientes. Continuamos. El carbón. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Diferentes maneras de ver la situación y continuamente hablando de los 4 mineros que están encerrados y con una huelga de hambre. Sus políticas y sus falsas promesas acabaron por llevar a la desesperación a 4 mineros que son el símbolo de la dignidad de todas las cuencas. Ayer Elías, Álvaro, Dani y Sócrates, los 4 mineros encerrados en el Pozo Aurelio, comenzaron una huelga de hambre. Hoy, desde este Parlamento, quiero enviarle todo nuestro calor y todo nuestro aliento. Durante la campaña electoral yo me reuní con el Comité de Empresa de la Hullera y, por supuesto, no me reuní con fotógrafos delante. No porque tenga nada contra los fotógrafos, no porque tenga nada contra las fotografías, porque no me parecía digno respecto de esos propios trabajadores. Se están riendo los políticos de la minería. A lo mejor hay que asumir que es imposible dar marcha atrás, y si estamos hablando de que solamente hay 60 picando en las minas, a lo mejor hay que hacer un reconocimiento. Yo creo sobre todo que si alguien en el PP, seguramente al PP de León se le puede recriminar lo que no ha hecho con la minería, al PP de León, insisto, pero si a alguien no se le puede recriminar al PP la defensa de la minería es Herrera. O sea, recordemos que hace un año estuvo a punto, o dejó caer la posibilidad de no concurrir a la investidura por lo que le dolía a la minería, el enfrentamiento que tuvo con el nefasto ministro, el imprudente ministro, al cual, como decía mi abuela, Dios castiga sin palo, le ha castigado Dios sin palo al ministro Soria. Pero si alguien en el Partido Popular, en este país, insisto, incluso seguramente al PP de León, a los senadores y a los diputados se les podrá recriminar lo que no han hecho por la minería y el silencio que han guardado. Pero si alguien ha defendido la minería en el Partido Popular ha sido Herrera, incluso me atrevería a decir en la política, Pero veis una utilización constante por parte de los partidos, porque claro, Tudanca lo está usando muchísimo y es verdad que Herrera siempre le defiende que quien puso la fecha de caducidad al carbón fue el PSOE de Zapatero. Es evidente que es uno de los temas en los que han encontrado beta para desgastar de alguna manera a la Junta. Es verdad que yo creo que Herrera está intentando responder en la medida de sus posibilidades, que se le puede pedir más, pues
pues no sé si en algún momento se le puede pedir poner entre la espada y la pared al gobierno central como intentó el PSOE, pero a veces tengo la sensación de que se interesan más por la guerra política en torno a la minería que por las propias soluciones al problema, si es que las tiene. Porque yo creo que ya llegados a este punto no sé si hay que ha habido un incumplimiento hasta de lo que se había firmado, que yo creo que ahí tampoco se le puede echar la culpa a la Junta de Castilla y León. Claro, por eso, que es que la alternativa, yo no sé si la presión superior, pues yo qué sé, es presentar la dimisión todo el gobierno de Castilla y León o directamente ir a manifestarse ahí a la puerta del despacho de Soria cuando estaba Soria, pero vamos, que se ha ido Soria y está el que sigue y estamos un poco menos que como estábamos, vamos. Pero lo más triste es que las 4 mineros que llevan encerrados desde el día 13 están reclamando que se pongan en marcha las ayudas al cierre. Claro. Eso es lo más triste, y si a alguien es verdad le duele la minería es al presidente Herrera. Claro. ¿La despoblación es un problema vegetativo o es una falta de iniciativas en Castilla y León y por eso se van los jóvenes? Esto es un déjà vu, reuniones con decenas de interlocutores, fanfarrias de participación y diálogo, unos viajes a Bruselas a modo de tinta de calamar y tachán, un nuevo documento trufado de las mismas políticas de siempre, sin un solo euro adicional ni específico, y que producirá los mismos efectos de siempre, ninguno. No, porque ustedes están vinculando esa evolución a la falta de oportunidades en Castilla y León. Y eso no es cierto. Esos 16.000 jóvenes no se han marchado fuera de Castilla y León simplemente por el hecho de que no han tenido un reemplazo generacional. Mire, y si le parecen vacías nuestras políticas, pues le animo a presentar propuestas. Bueno, llevamos años y años hablando de la despoblación, pero en los últimos meses o años ya se parece que se ha tomado en cuenta de que es un problema global y que no solamente se cierran los pequeños pueblos, sino que se pierde población en ciudades medianas. Sí, el verdadero problema es cuando se van los jóvenes a los que se ha formado, jóvenes a los que ha costado mucho dinero darles una formación y que no tienen oportunidades y tienen que salir fuera. Ese es el verdadero problema. Al margen de eso, hombre, la despoblación rural es un hecho evidente que todos conocemos y vemos todos los días, y eso, contra eso es muy difícil. Ahí sí que no hay una varita mágica. Que ha hablado de problema vegetativo, no es lo mismo los que pasan a los 36 años, ¿no?, que los que llegan a los 15, es decir, que a los 16, sí. Es decir, que es un problema que no es tan sencillo de que se marchen unos cuantos, que desaparezcan, ¿no?, como decía Juan Vicente Herrera. Es que el tema de la despoblación y hacer frente al problema de la despoblación, que yo creo que es un problema, y está demostrado que es un problema global, es muy complicado. Lo decías tú, Raúl, hay una sangría en el medio rural, pero ¿por qué no hay oportunidades de trabajo? A mí, ¿qué más me da que el transporte gratuito para los estudiantes de FP en el medio rural, el transporte sea gratuito, o que haya ayudas de texto para el medio rural si no hay oportunidades de trabajo? O sea, yo procedo del medio rural, y tú lo ves, ¿no?, que la gente joven se forma y se marcha buscando una oportunidad, y se suelen ir a las grandes ciudades, ya, ni siquiera ya te hablo en España, ¿no?, se marchan fuera, aunque es verdad que luego mucho capital humano vuelve una vez formado en el extranjero, pero es verdad que la sangría en el medio rural es imparable. Es que es muy fácil, es además la parte más difusa del discurso de Herrera. Habéis visto que no ha utilizado ahí estadísticas, porque evidentemente las estadísticas perjudican la situación en la que está, y solo ha hablado de organizaciones, de foros, y vamos a ver, si es que lo de la despoblación, se marcha la gente, claro, y de Coruña, y de Oviedo, y de Madrid, y de Barcelona, al extranjero. Esto es muy fácil, lo que hay que dar es un proyecto de vida, y un proyecto de vida, para que alguien tenga un proyecto de vida estable, tiene que tener primero trabajo, que es lo fundamental, que es el origen. Claro, luego a partir de ahí, es verdad que hay que poner recursos, hay que poner consultorios médicos, hay que poner servicios, que es verdad que esta tierra los tiene, además yo creo que de enorme calidad para lo ruralizada y lo atomizada que está este territorio, pero primero tiene que haber un empleo, que es lo que te da de comer. Hay un poema de Miguel Hernández, dice que el primer sentimiento es el hambre, todo empieza por el hambre, y es que eso es lo primero que hay que cubrir. Pero fíjate, siendo un problema tan serio y llevando tanto tiempo, a mí me sigue sorprendiendo cómo en las campañas electorales, como en el Congreso de los Diputados, este tema no existe. No creo que encontremos debates en el Congreso de los Diputados sobre este tema.
Entonces, estoy de acuerdo que es un problema de economía, de generación de oportunidades, de empleo, sobre todo. Este país ya empieza a tener un problema de envejecimiento, el país completo, pero no solo Castilla y León. Pero en todo el país. Pero al margen de eso debe ser también un problema de ordenación nacional, porque no es posible que en Las Rozas la densidad de población sea casi como la de China, y 50 kilómetros en Ávila, la de Arévalo, sea como la de Marruecos. No es posible. O sea, algo también de ordenación, de tomarse en serio la propia ordenación del país, asentamiento del país y las políticas territoriales en el país, también debería hacerse. Tú no puedes regular dónde se quieren sentar las industrias. Esto daría para un programa... Es que tú no puedes decir a alguien de Las Rozas no te asientes en Las Rozas, claro, es que ese es el problema, tú no puedes decir. Puedes dar alguna ventaja competitiva a las empresas que puedan ver si se instalan en Las Rozas o en Arévalo. Bueno, vamos con una más con el portavoz Luis Tudanca. No todo fue negativo y enfrentamiento. Dijo Herrera que se habían zurrado mucho, ¿no? Es verdad que para este problema y para los grandes problemas, tanto el Partido Popular como la oposición se necesitan. Estamos a tiempo de cambiar de rumbo. Tiene propuestas alternativas y soluciones viables encima de la mesa. Tendré en el Grupo Socialista siempre una posición dura y vigilante, pero como ve, cargada de propuestas con sentido de comunidad, en pro del interés general de los castellanos y los leoneses. Señor Tudanca, nos hemos zurrado bien, pero yo le necesito. Yo le necesito. Castilla y León necesita, como siempre ha necesitado, al Grupo Parlamentario Socialista. Yo le pido que usted salga del modo elecciones en el que ha estado el último año y medio. Pasadas las elecciones, y si no hay otras, que es posible, ¿cree que esta relación, no solamente entre Tudanca y Juan Vicente Herrera, sino entre el PP y el PSOE, se puede reconducir en los grandes proyectos? Bueno, de hecho algunos se han firmado ya. Yo creo que es que no es que se puedan, es que se deben de reconducir y que tanto unos como otros, pero con todo el arco parlamentario. De hecho, Herrera en su discurso lo ha repetido varias veces, ¿no? Ofrezco diálogo, mejorar el trabajo con todos los grupos, y creo que es necesario por el bien de esta comunidad, ¿no? Porque hay pactos de comunidad que son necesarios, no solamente el modelo de financiación, es la reforma estatutaria, la cohesión territorial. Entonces, yo creo que Herrera al final ha hecho, no una declaración de amor, pero sí una declaración de buenas intenciones, y creo que esa cordialidad va a surgir. Eso es lo que decía yo al principio, que podía haber alardeado, cualquiera hubiera hecho la tentación de alardear el resultado electoral, no lo ha hecho, y sin embargo hay otros que han tenido la osadía de, después del resultado electoral, de ir crecidos al debate, como es el caso de Luis Tudanca. Yo creo que ha tenido cierta osadía por el batacazo que se ha dado a su partido, que se ha dado un batacazo tremendo, y ya no cuento el de Ciudadanos, que se ha dado un batacazo enorme, y especialmente en Castilla y León, donde ha perdido un diputado en favor del Partido Popular. Yo creo que hay gente, decís vosotros, si la experiencia no, yo creo que todavía hay gente que peca de osadía cuando llega y que todavía no se ha enterado dónde ha llegado, y tenía la sensación incluso yo, cuando oyes a Luis Fuentes o a Tudanca, que se han despertado, se acostaron el sábado, se han despertado esta mañana y nadie les ha dicho cuál ha sido el resultado de las últimas elecciones, porque, que insisto, es muy importante, y el único que pudo haber presumido de ello podía haber sido el Partido Popular, y no lo ha hecho con esa prudencia. Sin embargo, ellos han tenido la imprudencia de provocar que saliera precisamente ese debate, y en algún caso Herrera lo ha hecho con cierta sutileza. Bueno, pues Blanca ha salvado los muebles aquí, por lo menos. Es decir, su partido tiene unos resultados muy malos, pero bueno. Pero los mantiene aquí, los resultados. Al menos salva los muebles. Número de diputados. Ha mantenido los resultados de la historia. Que no es bueno, pero no han sido peores. Sí, el otro ha repetido los peores resultados de la historia, los ha bajado todavía, tienes razón. Y yo creo que Luis Tudanca se encuentra con que sus antecesores en el cargo hacían una política de cierto seguidismo a las políticas de Herrera. Yo creo que los ha fulminado. El caso de Óscar López, firmando acuerdos, que al final lo que hace es quedar a merced del gobierno, ¿no? Yo creo que desde el primer día Luis Tudanca lo que ha querido ha sido desmarcarse de esa política y hacer una política, como ha dicho él, dura y exigente, aunque con propuestas. Vamos con otro portavoz, con Pablo Fernández, en el que el portavoz de Podemos, y en el que ha hecho una defensa de los servicios públicos. Ha habido ahí una enganchada con Juan Vicente Herrera, pareciendo que Podemos era quien defendía los servicios públicos y que el Partido Popular defendía los privados.
Nosotros apostamos por una sanidad universal, gratuita, pública y de calidad. Y a mí me da la risa que usted me diga que el modelo del Hospital de Burgos es un modelo 100% público. Si parece un pato, si nada como un pato, si grazna como un pato, pues probablemente es un pato. Mire, Hospital de Burgos, si ese hospital se paga con dinero público y presta atención pública, universal y gratuita, cosa que usted no me puede desmentir, probablemente estamos ante un hospital público. Un plato es un plato, un vaso es un vaso, los vecinos eligen al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Es el presidente del gobierno, el señor Rajoy, que se expresa muy bien. Sí, yo creo que seguirá siendo. Usted tiene, con catálogo o sin catálogo, la cabeza muy bien amueblada, pero, por favor, señor Fernández, no pierda el sentido del equilibrio, no pierda el sentido de la realidad. Bueno, esto no es nuevo, porque yo creo que al principio del todo también podemos decir a los que nos han elegido son personas normales, los que han elegido otros partidos como que eran de otros seres. Bueno, aquí ha habido bastantes, veremos alguno más, repasos y lecciones de Juan Vicente Herrera al portavoz de Podemos de algunos temas, quizás por la inexperiencia y porque lleva poco tiempo en el cargo, no porque no se lo haya preparado, que como decías, ha evolucionado mucho en este año. Yo es que creo que Herrera ha utilizado con Pablo Fernández un tono que yo se lo he visto utilizar ya incluso fuera, en los pasillos, así más paternalista, más de, bueno, vamos a ver, que esto es una cosa y como intentándole guiar. Y luego ha sido evidente también un cierto desdén hacia el Partido Socialista en la intervención de Herrera. Creo que han sido 40 minutos, 45 minutos los que ha estado debatiendo con Pablo Fernández, por 20 minutos con Luis Tudanca. Yo creo que ha sido muy evidente el querer, de alguna manera, fijar su contrincante. Y su contrincante, que por otro lado es lo que viene haciendo casi todo el año, ha sido Pablo Fernández. Le dice que tiene la cabeza muy bien amueblada, claro, que ha hecho unas iniciativas, unas preguntas parlamentarias que nunca se habían hecho en este... La brecha salarial. Es decir, en fin, que ha habido ahí, yo veo ahí feeling, ¿no? Yo creo que ahí tienen... Tiempo, ¿no? Intentarle darle más importancia. No, el tono que ha utilizado, porque es verdad que con Luis Tudanca el tono de Herrera ha subido, ¿no? un grado, no de enfado ni de crispación, pero sí que ha subido un grado, y con Pablo Fernández ha sido como, bueno, pues como más pedagógico, más maternalista. Le ha recordado cosas como, usted ahora me dice que la soberanía reside en esta asamblea cuando usted decía que nosotros nos representábamos. O sea, ha sido como más pedagógico en ese sentido, ¿no? Creo que Pablo, pues bueno, estoy con Luismi, en el que es verdad que ha evolucionado en este año y que se le ha visto en un discurso más templado, más tranquilo, más sereno. Es claro que la estrategia del PP, mientras mantenga esa agresividad a Luis Tudanca, de generar la situación de creer, que no sé por qué la mantiene, porque además no le está funcionando a Tudanca ni al PSOE, de que esto es un estado de corrupción, es claro que el PP, en una clara estrategia, lo ha hecho más veces y hoy lo ha definido claramente, quiere enfocar a la oposición, a Podemos, no al Partido Socialista, quiere mirarlo con cierto desdén. Yo, sin embargo, he visto madurar mucho ya a Pablo Fernández, y lo he visto madurar mucho porque ha hecho dos críticas que para mí son muy importantes. Le ha hecho dos críticas al PP, porque además de un debate sobre el estado de la región, más allá de las cifras, lo que diga, yo creo que hay que hacer oposición y la crítica. Hay dos críticas muy importantes. Una, le ha dicho al PP, le ha dicho a Herrera, la soberanía popular reside aquí en esta Cámara, no en el diálogo social. Es decir, el que quiera representar a esta comunidad, que se presente a las elecciones y que luego venga a esta Cámara. No puede ser que hay a veces que leyes casi se aprueban en el diálogo social, donde hay unos representantes y agentes sociales, pero que no se han presentado ahí. Eso ha sido muy importante, esa crítica. Y otra muy importante también ha sido cuando le ha recriminado que alardee de que han retirado el céntimo verde. Hombre, lo han retirado porque lo han puesto y además porque Europa le ha dicho que era ilegal el céntimo verde. Yo creo que ha estado muy agudo. Si te parece, vamos a escuchar lo del diálogo social, en el que Pablo Fernández le acusaba a Herrera de esconderse, digamos, en el diálogo social para determinadas propuestas. Y creo que usted es el presidente de la Junta de Castilla y León y debería asumir más la responsabilidad, y cuando las cosas vienen mal dadas o cuando los datos son negativos, no se escude reiteradamente en el diálogo social. Y otra cosa que le he de decir, la soberanía que emana de los castellanos y leoneses radica y reside en este Parlamento, en las Cortes Autonómicas. ¿Pero usted cree que sindicatos de la tradición reivindicativa y crítica de comisiones y UGT
o organizaciones como CECALE se van a dejar usar torticeramente por alguien. Luego, hombre, que me reproche usted eso, me ha escocido, me ha dolido. Hombre, criticar también el diálogo social para una cosa buena que tenemos en esta comunidad y que somos el ejemplo a seguir en toda España y quizás en el mundo. Pero no ha criticado el diálogo social, ha criticado lo que decía, bueno, que es verdad que a veces que parece que se dirimen entre las cosas ahí que las cortes. Que esto es que sea así, en consenso. Yo creo que no es la primera vez que desde las formaciones de izquierda de la Cámara lo que se pone en evidencia es que con el sistema de diálogo social se les deja muy poquito terreno de juego para temas muy importantes y además temas en los que la izquierda es bandera. Es decir, si tú pactas la renta básica de ciudadanía con comisiones UGT y los empresarios, ¿qué va el del PSOE o el de Podemos o el de Izquierda Unida a decir en las Cortes? Si ya, en teoría, las organizaciones que están implicadas en ellos ya lo han acordado contigo. Que se anula la crítica. Entonces, claro... con esa fórmula se anula la crítica, evidentemente Podemos se reduce el terreno de juego. No puede criticar algo que los propios sindicatos han avalado. Pero dicho eso, también es la habilidad del Gobierno de ese tipo de cuestiones ponerlas encima de la mesa, que son cuestiones tradicionales, por decirlo de alguna manera, de la izquierda, ponerlos encima de la mesa. Yo me canso de oír la última vez a Tojo, hace 4 días, cuando decía, no, es que el modelo de diálogo social de Castilla y León sería el que habría que implantar en el gobierno central. Pero es que es complicado poner de acuerdo a la sindicato y a la patronal, y en esta comunidad se está consiguiendo y se está traduciendo en paz social, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo quería destacar otra cosa que ha dicho Pablo Fernández, y es que ha reconocido que alguna cosa se ha hecho bien frente a un estudiante que ha dicho nada de lo que se ha hecho ha servido para nada, ¿no? Que eso también forma parte de esa relación y ese tira que ya afloja que tiene Herrera con uno y con el otro. Si os parece, vamos con el portavoz de Ciudadanos, con Luis Fuentes, que es más o menos quien está sujetando ahora mismo lo que se está aprobando. Ha vuelto a amenazar, no es nuevo, de si no romper el pacto, al menos de no volver a firmarlo con el Partido Popular. La realidad es que será muy complicado volver a negociar un acuerdo que pase porque Ciudadanos firme y usted actúe si sigue parado y generando desconfianza cada día entre nosotros. Empujarnos, exigirnos, pues nos hace mejores y también la experiencia demuestra que nos hace más fuertes. Y aquí hay 4 asuntos de comunidad sobre los cuales tenemos responsabilidad. En uno, por cierto, la tienen fundamentalmente los grupos parlamentarios, como es la reforma del Estatuto. No vamos a esperar a esa reforma para introducir los elementos de regeneración que usted reclama y que incluso nos reprocha que vayan con demasiada lentitud. Ha criticado ahí Juan Vicente Herrera contradicciones, es decir, el mismo Partido Ciudadanos pedir agilidad y a lo mejor ser ellos los responsables de frenarlo porque faltaban de presentar las enmiendas. No sé, lo primero y lo que sí me gustaría que me respondiese es si creéis que está en peligro lo que se ha firmado, o que se están cumpliendo los puntos, o si al menos no se van a firmar más, como ha amenazado, pero que no es nuevo. El problema es ese, es decir, que no se puede amenazar permanentemente con romper el pacto, porque al final pasa como con Pedro y el Lobo, es decir, que al final de tanto repetirlo nadie le va a creer y va a perder todo su efecto, ¿no? Pero es que al final habéis puesto en un corte en el que dice síganos empujando, que nos hace falta y tal. Antes de esa frase lo había dicho al principio, he dicho, ustedes síganos empujando y síganos alentando y síganos pidiéndonos cosas y tal, que a nosotros nos va muy bien cuando ustedes empujan y a ustedes no les va tan bien, en referencia a la... El tema es que el debate sobre el estado de la comunidad se produce días después de unas elecciones en las que Ciudadanos al final se convierte en irrelevante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que tiene Ciudadanos? Que tiene que encontrar su sitio. No sabe. Bueno, es irrelevante, pero aquí tiene un papel Luis Fuentes importante. tiene que jugar su papel. Luis Fuentes aquí tiene que jugar su papel, ¿no? En este debate, ¿no? De apretar las tuercas, porque al final es su partido. Amenazar con romper un pacto cuando tus resultados han sido de diciembre aquí, has perdido representación en el gobierno. Y cuando a lo mejor es menos trascendente de lo que parece, porque ahora hay más grupos ahí, lo que necesitan es un procurador. Pero claro, dice que está en riesgo. No, lo que está en riesgo es la viabilidad de Ciudadanos en Castilla y León, visto lo visto. Claro, es que han perdido un diputado nacional el otro día, han perdido fuerza en Salamanca,
Han perdido 2 diputados provinciales en Soria, han perdido el alcalde más importante que tenían en Castilla y León, que estaba en Soria, han perdido varias alcaldías en Soria. Y propuestas, han perdido presencia en los medios por falta de propuestas. Concejales en algunos otros municipios. Claro, lo que está en riesgo a este paso es el propio Ciudadanos aquí en Castilla y León, porque en los últimos meses lo que hemos visto es que han ido mermando enormemente. Y claro, este es de los que yo decía que yo creo que se acostó el sábado y se ha levantado de las 9 de la mañana y le dijo que había pasado el domingo, es la sensación que yo tengo. Porque la crítica de decir que es que si Herrera está cansado, no está cansado, deja de estar cansado, oiga, usted preocúpese de cómo se hacen las políticas aquí en esta comunidad, que es lo que tiene su labor y lo que tiene que hacer, y no mira si está más cansado Herrera, menos cansado. Claro, porque aquí no dicen, yo creo que también es tiempo de que los procuradores de Ciudadanos se pongan a trabajar en serio y además estudien y sepan cómo se hace la política en las Cortes de Castilla y León. Eso también es muy importante. Nos quedan 2 minutos, tenemos que seguir avanzando. Vamos con el grupo mixto, con José Sarrión, que ha hablado de precariedad, ha utilizado un ejemplo de una denuncia de un trabajador a un superior para poner todo el panorama negro y la recriminación de Herrera de que menos críticas y más aportar. En este caso concreto, que se pueda hablar así a un trabajador, no solo en esta empresa, sino en muchas otras, se debe a la existencia de manera masiva de un paro estructural y una precariedad salvajes que configuran un miedo que impide la rebeldía ante estos hechos. La primera obligación de su señoría, sin duda alguna, es la crítica y el recordatorio, pero también la participación en los acuerdos y en los pactos que nos permitan llegar a soluciones de comunidad para grandes cuestiones de comunidad. Muchas gracias. José Sarrión es un buen orador, pero hay veces que despega más de la cuenta, es decir que... Hombre, yo creo que es un gran orador, uno de los mejores que hay ahora mismo en las Cortes, pero es verdad que ha dibujado un panorama tan negro, tan negro, tan negro, que tendríamos que echar el telón y cerrar la comunidad. Que bueno, es verdad que existe, que hay precariedad laboral, ¿no? Es verdad que la gente aguanta muchos tipos de contratos con sueldos muy bajos, pero no un panorama tan negro ni tan desolador como el que ha querido pintar en su intervención. Pero es verdad que es un gran orador. No, argumenta muy bien. Yo sé que muchos periodistas están aducidos por la oratoria de este político, incluso muchos procuradores en las Cortes, pero la política no es oratoria solo. Yo me parece una enorme demagogia lo que ha hecho hoy, con un caso concreto, una enorme demagogia, y además que me parece... que es que detrás de esa oratoria no veo nada, sinceramente, y es verdad que te gusta escuchar a alguien que hable bien, pero te gusta un político que haga algo más que hablar bien y sobre todo ser tan oportunista como sacar el caso puntual de Renault, que Renault ha tomado una decisión con una rapidez enorme para decir que todo el panorama es así, que prácticamente esto es la película 12 años de esclavitud. Bueno, es insólito, ¿no?, lo que ha dicho. El tema. Y poner bajo sospecha de aquí a todo el mundo. Supongo que también Sarrión y Podemos, después sobre todo de lo de hace 3 días, tienen que encontrar su hueco. Y yo creo que parte de esta dureza, que se corresponde también con la dureza que expresa Garzón últimamente, tiene que ver también con eso. ¿Bajará al grupo de Podemos y colocará el mismo grupo? ¿Cómo lo van a hacer? Seguro que no, porque los emolumentos mermarían. Coincido también, es un caso puntual, es un caso que hay que investigar, pero no es un asunto de comunidad, es un asunto de una empresa y de unas relaciones laborales que la empresa tiene que conducir, no hay más ahí. Si lo lleva queriendo plantear que esto es la dialéctica normal en los centros de trabajo de esta comunidad, pues me parece un poco excesivo. Estamos fuera de hora, son las 11 menos 5, 20 segundos para decir si, como han cambiado las cosas, no hay mayoría absoluta mañana en las enmiendas que se presenten en esta segunda jornada del debate del Estado de la Comunidad. ¿Creéis que se van a aprobar las que se presenten por parte de los partidos de la oposición o que va a suceder como ha sucedido en los últimos años? Lo que pasa es que no hay nada trascendental, como ocurrió hace 3 años, creo recordar, cuando fue la ordenación del territorio. Quiere decir que mañana sean enmiendas de puro trámite, no habrá nada, creo que sea trascendental, más allá de la acción de gobierno que ha prometido
Herrera, y no vislumbramos que haya ninguna enmienda, insisto, como ocurrió hace 3 años, creo recordar, que fue la ordenación del territorio, que se creó un pacto para algo muy importante para esta comunidad. ¿Alguna cosa se incluirá de los grupos de la oposición? Herrera lo ha dicho al final de su primera intervención de por la mañana, pero bueno, que tampoco variará mucho lo que va a ser la acción de gobierno. Sí, sí, es que bueno, yo creo que también lo que haya sea de trámite, yo me imagino que se dará algo más de cancha, entre otras cosas porque se necesitará algo de apoyo, 1, y 2, los temas de comunidad, el tipo del desarrollo de la ordenación del territorio y todo esto, pues imagino que estarán trabajando. He visto muy activos a Podemos con el PSOE pasando con papeles, no sé si tendrá que ver con esto, pero los he visto ahí activos. ¿Has estado en las Cortes entonces? No. Ha comido un bocadillo, que le he visto yo. Sí, bueno, yo creo que al final son asuntos que tampoco, en principio, no van a generar grandes titulares y tampoco demasiado interés. Yo creo que al final el tema del estatuto, de acelerar un poco la reforma, que es un poco lo que... Pues si me dejáis 20 segundos, hay una cosa que nos ha pasado por encima y para mí ha sido de lo más importante que he oído en el debate, porque Pablo Fernández es un dirigente regional y un dirigente nacional, forma parte de la Ejecutiva Nacional de Podemos, y es la primera vez que oigo desde el domingo a un dirigente de Podemos dar por supuesto, lo ha dado hasta en 2 ocasiones, que va a gobernar el Partido Popular. Me ha llamado mucho la atención, sí, bueno, esta mañana Pablo Echenique también porque ha hecho no declaraciones es cualquiera, él ha dado por supuesto que ya va a gobernar. Sí. Muchísimas gracias a los 4. Mañana contaremos con detalle esas enmiendas que se aprueben. Detalle. Sí, con más detalle. Han sido 8 horas de debate, más otra hora que hemos hecho casi nosotros. No sé, que nos perdonen si no les ha gustado, pero de verdad que es importante para Castilla y León. La próxima semana Espacio Abierto se traslada a Salamanca por el 4º Congreso Internacional del Español en Castilla y León para hablar de todo el dinero que mueve el castellano. Hasta entonces, pasen una buena semana.